Buenos días a todos, bienvenidos. Vamos a pasar a nuestro tercer día de la jornada, la tercera y última jornada de las jornadas extremeñas sobre los tercios. Entonces, dar la bienvenida a los que asisten aquí presencialmente y también a las personas que nos siguen a través de nuestro canal de YouTube. Hoy vamos a tener dos conferencias en turno de mañana, con lo que ya daremos por clausurada y finalizada este ciclo de conferencias de la jornada. Nos va a hablar en primer lugar don Hugo Cañete, que voy a leer una breve reseña de su biografía para que ustedes se pongan en situación. Don Hugo Cañete es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y licenciado en Derecho por la Universidad de Málaga. Magíster en Dirección de Empresas por la Universidad Pontificia de Comillas, ICADE. Directivo de empresa, consultor y profesor de estrategia empresarial. Presidente del Consejo Editorial y de Ediciones Salamina. Miembro fundador del Grupo de Estudios de Historia Militar y del podcast de Historia Histocast. Ha colaborado en el proyecto de Lecciones Aprendidas de la Historia del Mando de Doctrina y con la cátedra Teniente General Armat de la Academia de Caballería. Es autor, entre otros, de Los tercios de Flandes en Alemania, La guerra de Frisia, Los tercios en el Mediterráneo, Los tercios en América y Los tercios en combate, así como los ensayos Alejandro y Afganistán y Aviación de Marines durante la Segunda Guerra Mundial. Es coautor de El ejército de Alsacia y de Condottieri e Battaglie de la Nápoli española. Ha publicado diversos artículos en la revista Despertaferro y traducido más de una treintena de obras de temática histórico-militar para editoriales especializadas como Salamina, La Esfera de los Libros y Despertaferro o Crítica. Nos va a hablar en concreto sobre el tercio de Sarmiento y la resistencia a ultranza en Castelnovo en 1939. Ya sin más prolegómeno, cuando usted quiera, don Hugo. Buenos días. Muchas gracias por estar aquí otro año más. Es un honor para mí poder seguir hablando de los tercios. Me gustaría, en primer lugar, dar el agradecimiento a la Asociación Tercio Viejo de Saboya por estas magníficas jornadas segundas ya de los tercios y un saludo muy especial para el coronel Reyes, que aunque esté en cuerpo de misión, seguro que en alma está aquí, porque Badajoz cada año más sigue siendo la capital española de los tercios y que sea por mucho tiempo. Vamos a ver si... Bueno, vamos a ver un sitio muy famoso, una resistencia a ultranza de un grupo de compañías españolas que quedó al otro lado del Adriático. Para comprender un poco el asedio, pues vamos a retrotraernos al comienzo de la campaña, que es la Santa Liga de 1538, porque para entender lo que sucede realmente en Castelnuovo hay que entender qué ha pasado antes, sobre todo en la batalla naval que la precede. Así que pues veremos el panorama estratégico general, veremos la campaña de la Santa Liga, la batalla de Preveza, la toma de Castelnuovo por las tropas cristianas, la guarnición de Castelnuovo, el asedio posterior otomano y pues extraeremos unas conclusiones. Vamos a empezar con el panorama estratégico general. Esto es a grosso modo, porque no he encontrado un mapa mejor y no tenía tampoco tiempo de editarlo, pero a grosso modo ese era el estado de las cosas en el Mediterráneo y en Europa. Tenemos a un imperio otomano que pasa sus momentos de mayor esplendor en la época en que viene el sultán Solimán, que es un sultán que no deja de expandir el imperio. Tiene un problema en Persia, pero lo arregla rápidamente y entonces pues vuelve toda su ansia expansiva hacia Occidente. Él había fijado tres ejes principales de expansión, que sería uno hacia el norte, que ya lo había puesto en práctica, con la conquista de la cuenca del Danubio, hasta llegar incluso a las puertas de Viena en 1529, en Europa Central. Luego tiene un segundo eje de expansión, que ya es también un hecho,
que es hacia el oeste por la costa norteafricana, es decir, la ribera sur del Mediterráneo, donde sigue una política de confederaciones con corsarios berberiscos que la va a hacer proyectar pues su influencia sobre toda la costa de Berbería, Trípoli, Túnez, Argel, etcétera, y eso pues va a dificultar mucho también toda la libertad comercial que hubiera en el Mediterráneo de forma transversal desde el sur. Y luego hay un tercer eje que está todavía por desarrollar, pero que los reinos cristianos están empezando a tener un resquemor grande, que es que quisiera iniciarlo por la única vía que le queda, que además la tiene muy cerca por el estrecho de Otranto, que sería saltar a Europa a través de la península griega y llegar a Nápoles o a Sicilia, con lo cual pues era un peligro ya evidente para algunos reinos de Europa. Los estados cristianos que quedaban en primera línea, como se puede ver en el mapa, son básicamente tres: los dominios de Carlos V, Venecia y el papado. Cuando los espías destacados en Constantinopla traen las nuevas de estas intenciones de Solimán una vez que ha pacificado las fronteras de Persia, pues Carlos V, por ejemplo, lo primero que va a ver amenazada es sus posiciones en España por el eje de la ribera sur del Mediterráneo, sus posiciones en Italia por este nuevo eje que podría iniciarse y hay también una amenaza al imperio porque ya se está atacando Hungría e incluso se ha llegado a las puertas de Viena. Y luego tenemos también a Venecia. La amenaza es, si cabe, todavía mayor, porque Venecia se juega su supervivencia. Todos sabemos que su razón de existir está en esa ruta comercial de puestos que tiene a través de todo el Mediterráneo, que lo que hace es contactar con la ruta de la seda, y eso es lo que durante la Edad Media pues la enriquece en gran manera. Pero como veíamos en uno de los mapas que ponía ayer Antonio en la presentación de las Molucas, pues ahora se va a poner en medio el Imperio Otomano y entonces pues ese flujo comercial queda un poco cortado y queda un poco a merced del Imperio Otomano. Así que ellos se juegan su supervivencia y siempre en esta Santa Liga, incluso la posterior de 1571 y entre los años de en medio, pues la historia de Venecia es la historia de una supervivencia, pese a ser enemigos de España, pues no les queda más remedio que aliarse, pero luego hay también rivalidades, etcétera, y entonces al final se ven entre la supervivencia y la muerte, pues prefieren pactar con el turco, dejan tirado a su aliado. Esa es la dinámica que vamos a ver en Venecia. Y luego está también el papado, que bueno, está muy cerca del tacón de la bota de Italia y ahí vive el Papa. O sea, si hay un desembarco otomano en el sur de Italia y no se le frena, pues lo mismo se pueden poner en Roma. Luego, estos temores se van a traducir en la necesidad de organizar una alianza, una liga que se enfrente al turco una vez que éste se ponga en marcha, o incluso antes, neutralizarla, y la intención del Papa es que se unan el máximo de reinos posible, puesto que esto es una cosa de toda la cristiandad y a todo el mundo atañe. Uno de los objetivos prioritarios va a ser acercar a Francisco I, porque Francisco I estaba, los franceses, pese a ser católicos, siempre han sido muy de realpolitik, y como estaban tan encerrados por los dominios de los Augsburgos, pues estaba en tratos con el sultán para ver de qué manera podía debilitar a Carlos I, lo cual significa que incluso estaba dispuesto a poner algunos puertos en disposición de la flota otomana, y eso podría llevar, obviamente, a operaciones en la retaguardia de los reinos que se aliasen. Así que así las cosas, al final nadie va a dar un paso adelante y van a quedar pues estos tres países que he dicho, o estos tres entes, pues son los que van a quedar más amenazados y son los que al final, en febrero de 1538, van a firmar la Alianza de la Santa Liga, en virtud de la cual se establece que se va a levantar un ejército y una flota para hacer frente a la amenaza turca, y los términos son que España va a asumir el 50% de los gastos, Venecia el 33% y el papado, que incluye también a la Orden de Malta, a la religión, pues se hará cargo del 16,66%. El Papa debía aportar supuestamente 36 galeras y España y Venecia 82 cada una. Eso no se va a cumplir luego, pero bueno, ya lo veremos. Y otro aspecto a destacar de esta alianza, que también va a afectar directamente al sitio de Castelnuovo, es que
se acuerda específicamente que toda plaza o territorio tomado al turco sea cedida a Venecia, por ser la potencia más implicada en ese teatro del Mediterráneo y por supuesto, por ser la amenazada y probablemente porque esa plaza que recuperen posiblemente en el pasado fuese suya. El siguiente paso, ¿cuál es? Una vez que está establecida la alianza, lo que intentan es neutralizar a Francisco I y para eso se va a reunir el emperador y el papa con él en Niza, donde se firma un tratado en el 18 de junio de 1538, por el cual se saca a Francia de la ecuación. No va a estar en la alianza, pero tampoco va a haber que temer la retaguardia. Y además también, para reforzar esta acción, Carlos V va a reforzar el flanco norte, enviando a Hungría 2.000 españoles a cargo del maestre de campo Cristóbal Morales, que son de estos que estaban alborotados en Milán, que estaban en Piamonte, de los que ya se ha hablado también en este ciclo de conferencias. Así que con esto podemos empezar a ver cuáles son las operaciones de la campaña de la Santa Liga en 1538 y vamos a ver la batalla de Preveza, porque aunque no es exactamente el sitio de Castelnuovo, pero ahí influye mucho en los hechos que van a pasar a continuación. Aquí he tratado de hacer un orba con la información disponible, que también es vaga, pero yo creo que al final quizás sea algo aproximada. La infantería española que va embarcada lleva al tercio que se llama de Florencia, del maestre de campo Sarmiento, con 6 compañías, en las compañías del maestre de campo Alonso de Vargas, en las 4 compañías que venían de Lombardía o de Piamonte, donde los tenían castigados, 9 compañías que lleva Álvaro de Sande en Sicilia, que eran las antiguas de Diego de Castilla, en la coronelía de Agustín Espínola, que son 2.000 italianos que se levantan en Génova, y luego, posteriormente, esto se va a embarcar en Mesina y posteriormente en Tarento y en Codrón se va a embarcar Sancho de Alarcón con la infantería del reino, es decir, la infantería de Nápoles, que van a ser 5.000 españoles. Hay en algunas fuentes salen 7.000, pero claro, si sumamos 7.000 con otros datos que he encontrado yo por aquí, no nos salen 11.000 españoles. Pero sí hay Francisco Duarte, que es el proveedor de Ejército y Armada, en una de las relaciones o uno de los informes que manda a sus superiores, sí cita concretamente que Sancho de Alarcón embarca con 5.000 hombres, y en otro párrafo también dice que los que venían de Niza, de Lombardía y de Florencia eran 4.000 y tantos, con lo cual he hecho ahí una aproximación que verán ustedes entre paréntesis, que es que Florencia podría tener alrededor de 2.000, los que venían de Vargas alrededor de 1.500. Perdón, es que estoy enseñando, perdón. Vale. Como les decía, Sarmiento unos 2.000, las compañías de Alonso de Vargas unos 1.500. Tengo 3 identificadas porque aparecen exactamente que son las 3 que se quedan en Castelnuovo. Habría más, pero esas no las he podido identificar. Y 4 compañías venidas de Lombardía, que también supongo pues que por ser 4 pues estarían alrededor de 1.000. Y las 9 compañías que digo de Álvaro de Sande, que serían unos 1.500. Y las de Sancho de Alarcón, que embarcan en Tarento y en Codrón en las naves, en la escuadra de naves, que sería en total pues unos 13.000 hombres, que son 11.000 españoles y 2.000 italianos. Luego tenemos la infantería veneciana, que es muy reducida, 2.000 venecianos a la orden del coronel Valerio Orsino. La infantería del Papa también muy reducida y además todavía más, porque mientras la flota estaba esperando a que llegara la Armada Española, estando en Corfú, el general del Papa intenta tomar Preveza por asalto y le sale mal, y entonces, ya que venía con poca infantería, pues todavía pierde allí más. Y pues por Estado Mayor de la Santa Liga tenemos a Andrea Doria como capitán general, el proveedor de Venecia es Vincenzo Capello, el general del papado es Marco Grimani, que es el patriarca de Aquilea, y embarcados en total entre gente de mar, gente de guerra y remeros tenemos unos 50.000 hombres, de los cuales la infantería o la gente de guerra van a ser 16.000, con 133 galeras, 55 de Venecia, 51 de España, 27 del papado, 72 naos, de las cuales 57 son de España, otros 250 navíos menores y 2.500 cañones. Y aquí abajo donde pongo el 4.000 y tantos españoles de Florencia, Niza y Piamonte, de la relación de Francisco de Duarte, que es la que me permite más o menos cuadrar los números. Bueno, en la batalla de Preveza, el contingente español de la Santa Liga, como he dicho, se concentra en Mesina y otra parte de la infantería en el sur de Italia, porque estaba guarneciendo Apulia.
Y de ahí debían partir a Corfú, que era el lugar de concentración de la Armada de la Santa Liga. Doria va a llegar a Corfú antes con la galera, el 5 de septiembre, pero las naves cargadas de infantería llegan el 22 de septiembre. Y para esa fecha ya había noticias de la presencia de Barbarroja en aquella agua. La presencia de Barbarroja era una respuesta apresurada que había tenido el sultán cuando se entera de que se ha firmado esta Santa Liga y de que se va a levantar un ejército y una armada. Y Fernández Duro, por ejemplo, en su Armada Española, pues cifra el tamaño de la flota otomana en 85 galeras, 30 galeotas y 35 fustas, que son ya embarcaciones menores. Y al no tener fuerza, o sea, noticia de la fuerza cristiana, porque Barbarroja sale en primavera, pues lo que se dedica es a asolar Creta, a asolar la península de Morea y todo cualquier enclave veneciano que se le pusiese a tiro. Y luego marcha a Corfú, o sea, marcha a Cefalonia, y estando en la isla de Cefalonia es cuando le llega noticia de que la flota cristiana está ya en Corfú, con lo cual decide ir a encerrarse en Preveza, que está unos 130 kilómetros, 120 kilómetros al sur de Corfú. De hecho, Preveza es la antigua Actio, o Actium, donde tuvo lugar la batalla naval famosa entre Augusto, Marco Antonio y Cleopatra. Barbarroja había tenido tiempo de atrincherarse porque aprovechó el tiempo que tardaron en llegar los contingentes españoles, y así que durante los consejos que van a tener lugar entre los generales, Andrea Doria se va a mostrar partidario de no atacar a Barbarroja ni atacar esa plaza, primero por su escasa importancia y segundo porque supondría un desgaste innecesario para las fuerzas cristianas nada más empezar la campaña. En su lugar propone navegar al sur en busca de objetivos más valiosos, como por ejemplo Lepanto, donde ya había estado en 1532, porque es que esta operación es calcada de una que hay en 1532, que acaba también con la conquista de la plaza de Coroni, pero en esa época también entran en el Golfo de Patras y van buscando, allí conquistan varios fuertes, etcétera, y yo creo que Doria aquí estaba buscando exactamente lo mismo. Y además, bueno, pues si podían hacerse con más facilidad con alguna plaza importante de este sitio y dársela a Venecia, pues doble beneficio en vez de enfrentarse a una fuerza otomana que solamente habría de llevar a un desgaste. Así que la flota combinada va a salir el 25 de septiembre hacia el sur, en dirección al cabo Lefcatas, pasando de largo Preveza. En vanguardia van las galeras venecianas y del Papa, y en la batalla al centro van las dos escuadras de naves que van a las órdenes de Francisco Doria y Alejandro Bondomier, que es el veneciano, y cierra la retaguardia Andrea Doria con 51 galeras de España. Bueno, Barbarroja, como hemos visto, está en inferioridad. Sin embargo, en un consejo se decide salir y presentar batalla, quizá porque Barbarroja era un general extraordinario. Además, la madre era española, él hablaba español, la española morisca. Y entonces yo creo que, claro, ¿por qué sale a buscar cuando la superioridad cristiana es tan aplastante? Pues a lo mejor él ya había tenido en cuenta la rivalidad que había entre venecianos y genoveses, que venía siendo tradicional de la Edad Media, y claro, tenemos a un capitán general que es Andrea Doria, y eso es un claro vicio del mando y de la debilidad de las escuadras del Papa y de venecianos por la poca gente que llevaban, y esto es un dato crucial que luego en Lepanto se va a arreglar, pero se aprende aquí, porque tengamos en cuenta que la dotación de gente de guerra de una galera es aproximadamente de 50 hombres, que están ahí para combatir. O sea, los 50 hombres en una galera todo el día embarcados durante mucho tiempo es inasequible, pero cuando se va a combatir normalmente el trozo de infantería que va en una galera es de 50 hombres. Sin embargo, por el número de galeras y de infantes que hemos visto en el Orbat, que era de 2.000 aproximadamente, con las galeras que tiene Venecia, pues nos va a dar un resultado aproximado de 37 hombres por galera para el Papa y de 36 para Venecia, lo cual es una cifra muy reducida para combatir. Pero claro, es que no estamos contando la escuadra de naves, donde iban varios galeones. Por ejemplo, el de Bondomier era un gran galeón veneciano, que también tendrían que tener su trozo de gente de guerra, con lo cual esto nos hace sospechar que las galeras venecianas tenían todavía menos de 36 hombres o gente de guerra por galera. Seguramente Barbarroja estaría al tanto de esto, porque su inteligencia se lo habrían informado. Es decir, que aunque tuviera una flota bastante menor, tenía motivos para salir en busca de la flota cristiana. La flota otomana va a ser avistada cuando la armada cristiana se hallaba a la altura del peñón de Sesoula.
Este es el comienzo de una batalla que es muy caótica, de hecho es una batalla que por donde quiera que la lea nunca acaba de encontrarse el sentido, porque todas las fuentes se desvirtúan a su favor, con lo cual sale un batiburrillo que es prácticamente indescifrable. Y pues lo primero que nos dice Francisco Duarte, que es el proveedor de ejército y armada de la flota del emperador, es que nada más vista la flota otomana, pues hubo una gran algarabía en todas las naves, porque dijeron, bueno, pues ya los tenemos aquí, los tenemos a la vista, somos muy superiores, los vamos a machacar. Sin embargo, Andrea Doria está 3 horas dudando de qué hacer con las naves y con las escuadras de galeras paradas. Y entonces esto va ya a empezar a acabar con la paciencia de algunos generales, se produce un consejo de urgencia en la galera de Andrea Doria, y entre los 3 generales coaligados, Doria, Capello y Grimani, pues se va a optar ya finalmente por luchar. Y eso podría explicar por qué Doria prefería evitar a Barbarroja y buscar presas más accesibles también, porque puede que supiese también el estado en que estaban las galeras venecianas. El plan que acuerdan es que las 2 escuadras de naves avancen hacia el norte con el viento pegándose a la costa para obligar a la flota otomana a meterse en el mar, donde la superioridad de 1-6-1 de las galeras y con las naves poderosamente artilladas y cargadas de infantería, de la mejor de la época, pues acabasen con él. De hecho, Fernández Duro dice que, un poco de forma irónica, dice que es una combinación excelente en un propietario y director de galeras. De los pobres de espíritu es el reino de los cielos. Es decir, que eso de llevar el combate de galera a mar abierto no era una buena idea, efectivamente, no tiene por qué serlo, porque no son naves que naveguen bien. ¿Dónde tenemos la presentación? Vale. Bueno, pues Barbarroja por su parte, ¿qué va a hacer? Pues se va a limitar a dar bordadas, porque como está en inferioridad va a maniobrar, y lo que está es buscando un momento, buscando la posibilidad de encontrar una oportunidad en la que atacar. Y esta va a llegar después de mediodía, cuando se aplaca el viento y las naves se quedan clavadas donde están, en una calma chicha, muy adelantadas de las galeras cristianas que vienen por detrás, y todavía no se habían encontrado las 2 flotas y ya la flota había dado un giro la batalla había dado un giro muy peligroso que podría llevar incluso a la derrota cristiana si Barbarroja alcanzaba esas naves paradas antes de que llegara la flota de galeras, porque al estar la nave parada en calma chicha, las galeras otomanas pueden maniobrar a su alrededor y, por ejemplo, pueden situarse en la popa y con los cañones de proa pueden barrerla de proa a popa, que era normalmente la táctica que se utilizaba para volar una nao. La intención de Barbarroja es envolver a las naos. Se puede ver ahí como uno de sus almirantes, Salak, intenta entrar por tierra antes de que pudiesen llegar las galeras cristianas, y para ello una de las maniobras debía ser la de colarse por ahí por donde se señala. La mayor parte de la jornada va a transcurrir en este enfrentamiento desigual entre naves inmóviles y galeras otomanas que están alrededor y que van tomando las naos. Hubo naos que estuvieron rodeadas incluso por 20 galeras y que, claro, como he dicho, estas maniobran para hacer fuego en los puntos débiles, etcétera, y en este combate se van a perder 2 naos venecianas y se va a perder también una nao donde iba una compañía de infantería española, que era la del capitán Villegas de Figueroa. También hubo, no vamos a entrar porque no tenemos tiempo, también hubo una resistencia numantina de otra compañía, que era del tercio de Antiguo de Málaga, que era la de Mochín de Munguía, que se defendió con uñas y dientes ante más de 20 galeras y los otomanos no pudieron tomarla. Bueno, y entonces, ¿qué está pasando mientras se está produciendo este combate de la flota de Barbarroja con las naves que están paradas por la calma chicha? Pues en esta situación tan comprometida se produce una serie de hechos donde aquí ya empieza a haber distintas versiones que no hacen sino emborronar lo que pasó, porque no hay quien se entere. De ahí que, por una serie de intereses, esta batalla haya estado sumida siempre en esa niebla que impide ver los problemas latentes que, bueno, ya estamos empezando a adelantar y que tendrían también su influencia en el sitio posterior de Castelnuovo. Doria había ordenado que las galeras fuesen en socorro de las naves, con las galeras españolas a la izquierda y las galeras del Papa y de Venecia a la derecha, y según la versión más conocida, que es la que recoge Fernández Duro, que la toma a su vez de la obra del almirante francés Lagravière, que a su vez la toma de fuentes venecianas, es que Doria estuvo mareando la perdiz, digamos entre comillas, con brillantes maniobras y alardes, que es también lo que hemos visto que hizo Barbarroja al principio a la espera de una oportunidad,
y entonces va a dedicarse a hacer estas maniobras brillantes detrás del muro de velas de las naves que están paradas. Ahí va a empezar a hacer una serie de maniobras que al final no estaban llevando a ningún sitio, y esto va a hacer que las fuerzas aliadas pierdan la paciencia. Según Fernández Duro, Capello dice que bueno, se produce otro consejo de urgencia en la galera de Andrea Doria, y el comentario es: ¿qué es lo que hacemos? ¿Por qué no abordamos? ¿Hay duda de mi gente? En tal caso, echaos a un lado y dadme la orden de atacar. Veréis y verán todos lo que hace en semejantes ocasiones una escuadra veneciana. Cereceda también cita este momento y dice, en su crónica, dice, le pone en palabras de Capello, el veneciano, dice: pienso que vuestra excelencia no se fía de mí ni de mi armada, creyendo que he de faltar a lo que soy obligado. Es decir, está claro que había un recelo por parte de Andrea Doria de que la escuadra veneciana no estaba en condiciones de combatir con plenitud. Bueno, pues tras este áspero encuentro se ordena, Doria ordena ya la carga, dice: bueno, nos vamos a dejar de maniobra, vamos en socorro de las naves. Él está situado en el ala izquierda y él quiere buscar el ala derecha de Barbarroja, que está donde está su almirante Tabac, y para ello empieza a abrirse a la izquierda, hacia mar abierto, maniobra que va a desconcertar, según Fernández Duro, Lagravière, Fuentes Venecianas, a todo el mundo, incluso a Barbarroja, que ordena soltar a las naos y formar una fila para aguantar la carga. Doria suspende entonces el ataque, la carga se está produciendo, y la suspende porque los venecianos dan órdenes de dar la vuelta y dejan a Doria solo en la carga. Es decir, se dan la vuelta, viran las proas y se empiezan a retirar. Entonces le preguntan por señales, por bandera: oye, ¿qué estáis haciendo? ¿Qué pasa? Y entonces Capello responde que no tenía instrucciones de la señoría de Venecia para entablar batalla en aquellas circunstancias. Doria no va a tener más remedio que suspender este ataque, porque claro, solo con las galeras de España, en el ala izquierda, contra la derecha de Barbarroja, no iba a ningún sitio. Así que ordena esa carga, y lo que hace es ordenar a las galeras de España ir en socorro de las naos que siguen estando ahí en la calma Chicha. Así que, pasado el peligro, Barbarroja vuelve a remeter contra las naves y algunas galeras españolas hasta la madrugada de ese día, cuando a las 2 hay una tormenta, se levanta viento, y entonces pues Doria ordena la retirada. Dice: bueno, ahora que las naves se pueden retirar, con el viento nos vamos todos. Pero cada uno, es una retirada, cada uno se va por su lado, como puede, en mitad de la noche. Incluso Barbarroja humilla a Doria, porque Doria se retira con el fanal apagado. El fanal es el farol que llevan los mandos en la popa, con la que va diciendo: seguidme, ¿no? Bueno, pues apaga el fanal para que Barbarroja no lo pueda encontrar en la oscuridad. Y Barbarroja, que hablaba español, le gritaba en español: mira, por ahí huye Doria, etcétera, que ha apagado el fanal para que no lo podamos seguir y tal. Pero claro, como el tiempo estaba tormentoso y el viento era fuerte, pues Barbarroja decide no perseguir a la flota cristiana se retira. Ha sido una derrota, sin embargo las pérdidas físicas de la derrota son irrelevantes, se pierde muy poco, pero la humillación reputacional sí es grande, y ahí pues se ve la falta de determinación y de vacilación a la hora de atacar de Doria, que en la campaña de 1532, por ejemplo, se le ve mucho más audaz cuando tiene varios encuentros con flotas otomanas que le estaban impidiendo la llegada a Corón, pero sin embargo en esta se muestra muy vacilante y va a tener una pérdida reputacional importante que luego también veremos reflejada en Castelnuovo. Hay otra fuente que cita Fernández Duro, pero que no entra a valorar. Se trata de esta relación que he hablado antes, escrita el 1 de octubre, 2 días después de la batalla, por el proveedor de Ejército y Armada, Francisco Duarte. A mi juicio es enormemente esclarecedora en el reparto de responsabilidades, y en uno de los párrafos dice: Doria quería ceñir y tomar en medio el ala diestra, es decir, el ala derecha de la galera otomana, para embestir con ella, y mandó que las galeras del Papa y venecianos se aproximasen a la tierra y que allí combatiesen con los enemigos, que ya estábamos todos casi a poco más de tiro de arcabuz, y las defendiesen, que no se pasasen ni se colasen entre la tierra las naves, como lo principiaban a hacer las galeras y fustas del ala siniestra, o sea, del ala izquierda de Barbarroja. Es decir, este es el plan que hemos visto antes, no, que hasta aquí no hay nada nuevo.
no sé por qué se tienen que sorprender venecianos y otomanos. Pero esto explicaría también el que Doria se abriese a babor buscando el exterior y que pretendiese que los venecianos acudiesen a socorrer a las naves y tapar ese hueco. Era el plan. Entonces continúa Francisco Duarte en su relación y dice, y aunque segunda y tercera vez se mandó y proveyó esto por parte de Doria, no se hizo, quizá por defecto de no entenderlo o porque Dios quiso que no lo entendiesen. Y cuarta vez, estando capeando y dando voces de lo que se debía ser, envió el virrey de Sicilia en su bergantín al conde de San Segundo para que de parte de Doria dijesen que volviesen a cargar y no lo hiciesen. Es decir, Doria ordena hasta 4 veces a la escuadra de Venecia y a del Papa que se diesen la vuelta y atacasen y no le hicieron caso. Pues es obvio que los venecianos no querían luchar en esas condiciones. También ellos tendrían sus instrucciones de sus gobernantes y es normal, como potencia en declive, como he dicho antes, Venecia no se puede permitir sufrir un desastre naval porque es que si pierde el grueso de la flota, pierde la línea comercial que era su línea de vida de supervivencia desde la Edad Media. Así que, bueno, si las condiciones de pelear no son propicias, pues se retiran. Y es lo que pasa aquí. Es decir, probablemente estuvieran dispuestos a pelear si todo hubiera ido bien, si no hubiera habido una calma chicha, si las naves hubieran podido pelear con toda la infantería que llevaban dentro. Pero claro, en el momento en que las naves se quedan paradas, se quedan en peligro de perderse, sabiendo ellos que sus galeras no llevan la infantería suficiente, pues se empiezan a producirse una serie de consecuencias que hace adivinar un poco que se puede sobrevenir un desastre. Y por ahí sí que no podían pasar, no podían arriesgarse. Con lo cual, por eso deciden retirarse, pero claro, se retiran en mitad de una batalla, lo cual no es tampoco muy lógico. A Doria también hay que atribuirle su parte de culpa, porque primero dudó 3 horas sin presentar combate y luego estuvo mareando la perdiz por detrás de la línea de vela de las naos durante demasiado tiempo, lo que terminó de minar la confianza veneciana. Y para concluir, además, Francisco Duarte es bastante ecuánimo, para concluir de repartir responsabilidades, dice, y al fin, porque no es justo en caso tan importante que yo declare de quién fue la culpa principal, aunque lo veo y lo tengo siempre presente delante de mis ojos, digo que la mayor parte y la remayor de lo uno y de lo otro lo hicieron e hicimos muy civilmente, es decir, de forma muy mezquina, y que muchos dicen y blasonan grandes cosas que después no se acuerdan de ellas. Porque 3 veces el señor príncipe Doria estuvo determinado de embestir con los enemigos y mandó bogar avante resoluto, etcétera, ¿no? O sea que, bueno, hubo culpa de los dos, pero en mitad de una carga no se puede dejar al aliado, ¿no? Entonces, esa noche se retira todo el mundo como puede, las galeras y las naves van llegando a Corfú, una después de otra, tardan varios días en llegar, y entonces en Corfú vuelve a celebrarse un consejo para decir, bueno, después de esto no nos vamos a pelear, ahora a ver a quién ha sido la culpa, lo que tenemos que hacer es ver qué vamos a hacer, cuál es el siguiente paso. Y para corregir lo sucedido en Preveza, eso sí, ya desde ya se adopta la medida de meter 60 infantes españoles en cada galera veneciana para que no volviera a pasar lo que había pasado. Entonces, ante la proximidad del invierno, la siguiente prioridad era buscar una plaza en la que pudiese dejarse parte de la infantería hasta que se reanudasen las operaciones la primavera siguiente. Iban a elegir la plaza de Castelnuovo, de Esclavonia, en las bocas de Cátaro, hoy se llama Cótor, en la costa dálmata. Se trataba de una plaza estratégica con un buen puerto, muy cerca del reino de Nápoles y en buena posición para iniciar una campaña terrestre para tierras del Danubio en caso de que el sultán volviese a amenazar Hungría. Además, no era la primera vez que se hacía esto, como digo, porque, como veremos más adelante, una operación muy similar se había puesto ya en marcha en la plaza de Corón, en la península de Morea, al sur de Grecia, entre 1532 y 1534. La necesidad de dejar parte de la infantería española en alguna parte fuera de Italia se debía también a recientes alborotos y fraudes que había habido en Lombardía, que ya de esto se habló ayer, y los motines que hay en Sicilia con las compañías que hay en Sicilia de Ferrante Gonzaga. Y esto también va a condicionar por qué tenga que ser Castelnuovo. Hay que recordar que de los soldados alborotados de Milán, el marqués del Basto había enviado 2.000 a Viena, como hemos dicho antes, a reforzar el flanco norte, pero el resto estaban en la expedición. Por su parte, Fernando Gonzaga no había sido tan benévolo en Sicilia con los amotinados, había hecho un gran escarmiento por las tropelías que se habían hecho en la isla, pero esa gente también estaba embarcada. Y entonces,
Acuartelar durante el invierno a esta gente en Nápoles y Sicilia estaba fuera de lugar, porque además, primero por el peligro que implicaba visto los antecedentes, y después porque en estos reinos no había recursos suficientes para su manutención. Y Francisco Duarte lo deja muy claro en su relación y dice: habiendo platicado el señor príncipe, es decir, Doria, y don Fernando Gonzaga, que es el virrey de Sicilia, y hecho 1000 discursos sobre lo que se había de disponer en esta armada de su majestad y dónde y cómo se ha de entretener este invierno la infantería española que en ella hay, los 4000 y tantos españoles de Florencia, Niza y Piamonte, que son los mejores soldados y más viejos y prácticos de todos y en mejor orden, no se sabe resolver lo que se ha de hacer con ellos, porque entretenerlos en Nápoles y Sicilia parece imposible, y cosa que sin total destrucción de aquellos reinos no se puede hacer, y pensar de enviarlos a Lombardía es por demás, y despedirlos ni consumirlos no conviene, por ser este el mejor nervio y más principal que el ejército o armada de su majestad del año venidero ha de tener. Es decir, está claro que esta gente tiene que pasar el invierno en algún sitio, pero no va a ser ni en Lombardía, ni en Sicilia, ni en Nápoles. Si las cosas hubieran ido bien en Prevesa, a lo mejor hubieran conseguido una plaza para Venecia y se hubiera llegado a un acuerdo para que esta gente invernase allí. Pero como las cosas se habían torcido, ahora vamos a conquistar una plaza para enmendar lo de Preveza, pero además es que tenemos la necesidad de meter ahí a la infantería española. Esto también nos hace ver que ese argumento que anda por ahí de que Carlos V envió a estas compañías que se habían amotinado o alborotado allí a morir en castigo y tal, no tiene sentido, porque estamos viendo que está diciendo que este es el mejor nervio y más principal del ejército para el año que viene, para la campaña venidera. Bueno, con esto pasamos a la toma de Castelnuovo. La flota cristiana va a llegar frente a Castelnuovo el 24 de octubre, que son unos 26 días después de la batalla de Prevesa, a mediodía, y la plaza tenía una guarnición de 350 soldados otomanos. La población era otomana desde que fue conquistada por el sultán Mehmed II, que era el que había conquistado Constantinopla unos 60 años antes. Y bueno, como pueden ver ahí, la plaza se halla en una falda muy empinada de la costa que llega hasta el mar. Es una ensenada pero de aguas profundas, con lo cual las galeras pueden entrar en la playa con bastante facilidad. En la parte baja que da al mar está hay una ciudadela que se llama Castelmare, que es esta. Aquí está vista esto es hacia Kotor, y esto es desde Kotor hacia la salida al Mediterráneo. Y luego al norte, en el extremo norte, tiene también otra ciudadela, la Ciudadela Norte, que es esta de aquí. Se puede ver aquí a la del sur, y aquí habría murallas para rodear la población. La Ciudadela Norte era la parte más fuerte, de hecho se llama hoy en día Can Licula, que significa torre ensangrentada o torre sangrienta, por lo que allí pasó. Y como digo, entre ambos se halla el pueblo. Luego lo rodean dos dominancias, que una es se la denominan la fuente del Monte Caballero, obviamente porque es el monte dominante, de unos 500 metros, que está al noroeste de la ciudadela, donde hoy se encuentra la fortaleza española, que en algunos sitios citan como que forma parte de la ciudad de Castelnuovo, pero que no es cierto, esta fortaleza es posterior. Pero en lo alto de este monte sí que se van a poner las plataformas de asedio, tanto primero los cristianos como después Barbarroja. Aquí podemos ver cómo desde la fortaleza o el monte tienen a tiro a unos 500 metros a la Ciudadela Norte, que es esta de aquí. Bueno, pues el día 25 ordena Doria parar las galeras en la orilla y empieza el desembarco. Se envían 4 compañías de españoles a reconocer los alrededores. Lo de la plaza van a hacer una salida. En esa escaramuza muere un capitán de los que iban, el capitán Bocanegra, con lo cual se queda a su compañía Alonso de Sotomayor. Y durante la jornada se van a desembarcar 14 piezas de sitio y se empiezan a construir ya las plataformas para la artillería. Como he dicho, una en Monte Caballero y otra se sitúa en la costa para batir la ciudadela de la Marina o de Castelmare. Bueno, cuando estuvieron listas van a empezar a batir los muros. Al tiempo hay 4 grupos de galeras que se van turnando y por turnos van pasando y van bombardeando la ciudadela del mar. Y aquí Sandoval dice que hay un incidente porque todavía no había 4 que no habían salido cuando entran las otras 4, y hay como un alcance, como un choque, y todas van a parar contra la muralla de la ciudadela, y entonces aprovechan
suben los remos y por ahí la infantería asalta la muralla, que debía ser bastante más baja de la que hemos visto anteriormente. Subiendo por los remos y por los aparejos, la infantería asalta al tiempo que hay un asalto general por las murallas. Entonces, claro, Sandoval habla de incidentes, pero yo creo que era un plan. O sea, a mí me parece realmente que sería mucha coincidencia que pasase todo esto a la vez, ¿no? Bueno, pues asaltada la población, se refugia la población en las dos ciudadelas, sin perspectiva de socorro, pues van a capitular el 28 de octubre, apenas 3 días después del comienzo del sitio. En contra de lo estipulado, como dijimos, del Tratado de la Santa Liga, en las capitulaciones, y haciendo caso omiso a las protestas que hace Capello, Andrea Doria ordena meter tropas españolas en ambas ciudadelas. No hay una razón clara para explicar este proceder, o sea, no lo tenemos por escrito, pero ya hemos visto anteriormente varios argumentos, como puede ser la de lealtad de los venecianos, en un momento tan crítico de la batalla naval, que pudiera haber todavía agravado esa rivalidad o esa mala relación que ya preexistía, la necesidad de que un componente importante de la infantería vieja española pasase el invierno fuera para no causar más problemas en Sicilia y en Nápoles, que es una razón bastante muy de peso. El hecho de que la plaza la habían tomado las fuerzas españolas e italianas del emperador, o que se tuviese en mente alguna campaña terrestre para el año siguiente en la zona del Danubio. Así que, tomada la decisión, se procede a designar la guarnición que se va a quedar allí ese invierno, hasta la reanudación de las operaciones de la Santa Liga, que se preveían en la primavera siguiente, algo que, por cierto, no sucedería porque la Liga se va a romper antes. Como hemos dicho, Venecia, siempre que lo veía mal, rápidamente abandonaba cualquier alianza y negociaba con el turco. Y a este efecto, pues he tenido la suerte de topar con un documento excepcional que hay en Simancas, que son las órdenes que recibe Francisco Sarmiento de Andrea Doria el 17 de noviembre de 1538 para el gobierno de la plaza, y que por su extensión, bueno, vamos a ver una parte resumida, pero es un documento realmente espectacular. El documento lleva por título al maestre de campo Francisco Sarmiento, de lo que ha de hacer en la ciudad de Castelnuovo, en la que queda por gobernador, 17 de noviembre de 1538. Y comienza: la orden que el magnífico Francisco Sarmiento, maestro de campo, ha de tener y hacer guardar en esta ciudad de Castelnuovo, donde el nombre de su majestad queda y nosotros le dejamos por gobernador, así con la infantería española que se le deja a cargo para guarda y defensión de este pueblo, como con los capitanes y oficiales que en ella hay, etcétera, 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 ¿no? Es la siguiente. Y entonces ahí hay una serie de capítulos, que son casi 30, donde se regula prácticamente todo. De este texto lo primero que se infiere es que el maestre de campo, Francisco Sarmiento, es nombrado gobernador de la plaza, pero vamos a ver un poco quién era Sarmiento. ¿Por qué es él el designado para quedarse en esa plaza? Pues empezamos. Francisco Sarmiento es burgalés. Por esa época debía tener unos 40 años. Sabemos que levantó una compañía en Burgos y marcha a Italia en 1529 con motivo de la coronación imperial de Carlos V. En 1530 está en el sitio de Florencia. Luego está en Umbría y en Lombardía, y luego viaja con Carlos V a Viena, siendo capitán con una de las compañías del maestre de campo Machicao. En 1532 tiene lugar la campaña de Corón o de Coroni, que es un antecedente en el que hay que encuadrar también la operación de Castelnuovo, como he dicho, y en ese año Andrea Doria se planta con una escuadra de galeras en la plaza de Corón y desembarca allí a un maestre de campo con compañía, que además son italianas, también son españolas, pero también hay italianos y alemanes. Toma la plaza y se pretendía que fuese, igual que Castelnuovo, una base de operaciones para interferir en las campañas del sultán que pudiera haber en el Danubio. Con la llegada del invierno, pues van a quedar en Corón las compañías al mando de este maestro de campo, que es Jerónimo de Mendoza. La plaza es asediada, bueno, hay una serie de vicisitudes, lo pasan mal, piden un socorro que va a llegar en 1533 con un nuevo contingente de compañías españolas al mando del maestre de campo Machicao, en la que ya iba la compañía del capitán Sarmiento. Durante ese periodo, Machicao pone en marcha una operación muy interesante. Ahí podemos ver dónde está Corón, y pues decide tomar una plaza otomana, que es la de Androusa, que está ahí un poco más al norte. Las cosas salen muy mal. Muere en el propio asalto, solo encuentran su cabeza, de hecho, que está enterrada en una iglesia de Corón, y se pierde el sentido estratégico ya después de 2 años de haber un tercio español allí, o un maestre de campo con sus compañías.
después de aguantar allí 2 años en esa plaza, pues el emperador pierde el interés por ese eje estratégico y entonces en 1534 hay una operación de evacuación donde se presenta Andrea Doria y saca de allí a la gente que hay, y el capitán Sarmiento es el último en subirse a la chalupa para embarcar en la galera. Él con un retén de 30 arcabuceros estuvo defendiendo la retaguardia en la playa hasta que embarcaron todos, o sea, fue el último de Coroni. Luego, en 1535, también va a estar en la jornada de Túnez, donde relata Cereceda un hecho muy curioso, y es que Sarmiento en Túnez pierde su bandera en un asalto por sorpresa a su posición de los berberiscos. Posteriormente la va a recuperar una vez que entran en Túnez y la encuentra en la ciudadela. Así que, como vemos, es muy parecida a la operación de Coroni con la operación que se pretendía hacer en Castelnuovo. Luego va a estar en Provenza, en la campaña de Marsella 1536, va a recibir su patente de campo al regreso y luego está en Florencia, al mando de 6 compañías de españoles, y ya de ahí pasa a la concentración de la Santa Liga. Bueno, habíamos referido que las ordenanzas que entrega Andrea Doria a Sarmiento aluden a él por su empleo, maestre de campo, pero lo nombran gobernador de la plaza. En ningún caso se hace referencia a un tercio nuevo o a la reforma de uno antiguo. En ningún lugar se cita. En concreto, uno de los párrafos dice: para lo que toca al buen orden y gobernación de los capitanes de infantería que aquí quedan, y para que todos hagan lo que al servicio de su majestad conviene y es necesario, expresamente ordenamos y mandamos al dicho gobernador y maestre de campo Francisco Sarmiento observar y guardar lo contenido en las instrucciones y ordenanzas de su majestad, es decir, en ese mismo documento. Pero más adelante el documento dice, a la hora de costar, bueno, hay un párrafo donde se infiere claramente que Francisco Sarmiento no está recibiendo un nuevo tercio con las compañías que le dan de guarnición, porque en un párrafo que se refiere concretamente al nombramiento del sargento mayor dice: y por esto que las banderas de infantería que aquí quedan son de 3 tercios y tienen 3 maestres de campo, visto que el maestre de campo Juan de Vargas con su compañía y don Sancho de Alarcón con la suya y las demás de su tercio se han vuelto en la armada y no quedan aquí, se entiende que no ha de haber más de un sargento mayor para toda la dicha gente, el cual ha de ser del tercio de Florencia que servía con Francisco Sarmiento. Es decir, aquí hay una componenda que los expertos como Fernando Mogaburo nos tendrán que aclarar, porque es una anomalía. Hay un maestre de campo, pero el gobernador tiene las 6 compañías de su tercio, pero además tiene otras casi 6 compañías que no son de su tercio, y en las instrucciones del Estado Mayor que da Doria le dice expresamente que esas compañías tienen sus maestres de campo a todos los efectos y a efectos de paga y tal, pero bueno, para que sean una fuerza combativa pues tienen que proveerla de un sargento mayor, y ese sargento mayor va a ser el del tercio de Florencia. Luego aquí hay un batiburrillo que ya me explicará Fernando qué nombre le ponemos a esto. Bueno, pasando, esta es la guarnición que queda en Castelnuovo, que la he sacado precisamente de estas instrucciones que le da a Doria. Ahí tenemos al maestre de campo, gobernador Francisco Sarmiento, tenemos a las compañías de infantería, 6 del tercio de Florencia, 3 del tercio de Niza, antiguo de Málaga, 3 de Lombardía, o venida de Lombardía, de las que estaban en Piamonte, y se citan también 2 compañías, una de Marquesa, que sí que va a salir más en las fuentes en el resto del sitio, pero hay otra de un caballero morgoñón, Morsión de Cusán, que aparece aquí para unas pagas que han de satisfacerle, pero que luego en todo el sitio no vuelve a aparecer este hombre por ningún lado. Luego queda una compañía de caballos dentro, porque fuera había más tropas aliadas, pero dentro queda una compañía de caballos de albaneses y griegos, de Lázaro de Corón, que son 40 montados y 40 desmontados. Y además el documento hace mucho hincapié en esto, porque a los 40 montados se ha de darle una paga, y a los 40 desmontados, hasta que no tengan montura, se le da otra. Y luego hay una serie de staff, de personal de servicio, que es larga. Bueno, si quieren, no la voy a leer entera, pero bueno, hay de todo. Hay hasta un hospital, un médico, tienen 3 barcos, etcétera. Un ingeniero, se nombra un alcaide, curioso, del Castillo Alto, es decir, de la Ciudadela Norte. Y ya con esto pues pasamos al asedio de Castelnuovo propiamente dicho. Cuando Barbarroja tiene noticia del sitio de Castelnuovo, ordena prestar 140 embarcaciones de todos los tipos y salpa
de prevesa en socorro de la plaza. Pero cuando llega a las bocas de Cátaro es tarde, ya Castelnuovo ha caído, la flota cristiana está entera dentro, y entonces lo que hace es sigue navegando hacia el norte, y en una de las costas, en una de las islas dálmatas, que en la fuente aparece como Saeno, no sé a cuál de ellas se refiere concretamente, le coge una tormenta y le hace un daño muy grande a la flota. Entonces se retira, los cristianos se plantean salir al encuentro y terminar de rematarlo, pero Doria cree que si Barbarroja ha tenido ese problema con un temporal, ellos también podrían tenerlo, pues ya por lo avanzado de la estación, porque estamos hablando de que están ya prácticamente en diciembre, y entonces deciden que Barbarroja se vaya y ahí se acaba esta campaña de 1538, todo el mundo se va a invernar, pero claro, es que ese mismo invierno, como he dicho antes, se va a romper la liga. Venecia ha dicho, bueno, esto no está ganado, ni lo vamos a ganar por las armas, yo prefiero negociar con el turco, que es lo que ha hecho o lo que hace siempre, ¿no? Carlos V va a tratar de evitarlo, diciéndoles que al final que les cede la soberanía de Castelnuovo, que no hay ningún problema, que les pertenecía, que era cierto. La Serenísima se desentiende, sabedora de que el turco va a venir a reconquistarla y que no quiere meterse en ese fregado. Así que con la entrada del año 1539, el sultán Solimán ordena que se reconstruyese y aparejase la flota, y va a haber un ataque por tierra y por mar a Castelnuovo. En la primavera de 1539 ya empieza a concentrarse ese ejército. Barbarroja debería ir por mar, y Ulamen, que era un rey persa, o sea, un general persa que se había pasado al sultán y que lo estaba empleando en la frontera occidental, era por entonces gobernador de Bosnia y llevaba otro ejército que la asediaría por tierra. Francisco Sarmiento es consciente de que la plaza necesita fortalecerse, y entonces pues dedica mucho tiempo a reforzar, a hacer fosos, a hacer rebellines, incluso se agotan las provisiones, Venecia no quiere ayudar, llega un momento en que tienen verdadera necesidad, se hace una ración que llega a ser de 100 granos de arroz y 9 de habas al día, tienen que sacar las 3 embarcaciones pequeñas que tienen al mar para incautar naves comerciales e incautar su carga. Y ya avanzada la primavera, pues en 1539 Barbarroja apresta la flota, como digo, que son 130 galeras y 170 embarcaciones menores, y va a llevar un ejército embarcado de 10.000 soldados turcos y 4.000 genízaros. Aquí Sandoval y Cereceda pues más o menos coinciden en la cifra, a mí me parece correcta. El 12 de julio llega Dragut, que es el famoso Dragut Reis, que era la vanguardia de Barbarroja. Intenta desembarcar, era una vanguardia, Barbarroja todavía venía detrás con el grueso de la flota, desembarca 1.000 hombres y para hacer la guada y reconocer la plaza estaba por allí el alférez de Sarmiento, que era Garciméndez, con 20 arcabuceros recogiendo Fagina, y este vuelve rápidamente a la plaza a informar de que ya han llegado los turcos. Se produce de inmediato una salida de capitanes, Munguía, Vizcaíno y Alcocer, con los caballos de Lázaro de Corón, que va a echar los turcos al mar y toma algunos prisioneros. Las galeras de Dragut vuelven, o sea, se retiran, pero luego vuelven a desembarcar un contingente todavía más poderoso para la Aguada, y vuelve a producirse otra salida, esta vez Sarmiento con Mendoza, Vizcaíno y 600 españoles. En ese encuentro van a morir 300 turcos y prendieron a 30 perdón, a 30 prisioneros. Perdón. Bueno, se van a estar construyendo trincheras y plataformas para la artillería. Se bajan 44 cañones de sitio. En esos días va a haber salidas y encamisadas continuas que acaban con la muerte de 1.000 turcos. Y entre esas piezas, por ejemplo, pues destacan 7 culebrinas dobles, 4 cañones de asedio que estuvieran ya en Rodas, 4 basiliscos, perdón, 4 basiliscos con bala de 45 kilos que estuvieron en Constantinopla y que posteriormente estarían en Malta, donde alguno quedó, y también algunos morteros pesados. Así que bueno, una vez que ya tienen el real montado y tienen la artillería montada y preparada, pues lo siguiente que dictaban las leyes de la guerra era que había que hablar de paz. Antes de eso hay
Perdón. Antes de eso hay un hecho bastante singular. Esto solía suceder en todos los asedios, que es que se provocaban los bandos unos a otros. Y se cuenta que los genízaros estaban provocando todo el rato a los españoles, les decían que un español bastaba para 2 soldados turcos y un genízaro para 2 españoles. Y al final esto va a provocar una salida de 800 españoles que va a tener éxito porque parece ser que los pilló desprevenidos y se van a meter incluso en el Real de Barbarroja. Va a haber como una estampida, un pánico temporal donde arrasan con las tiendas. Incluso se llega a temer por la seguridad de Barbarroja y del estandarte del sultán, y los tienen que evacuar y embarcarlos en una galera. Claro, aquello tampoco tenía mucho más recorrido. En algún momento los turcos se recompondrían, con lo cual, hecha la salida, vuelven a entrar. Como digo, se hace la oferta de capitulación, en la que se van a conceder 2 pagas a cada soldado español y poder salir con todo el bagaje, con armas y proporcionándosele las embarcaciones. Y además, Juanetín Doria, que era el que estaba encargado de las galeras en Apulia, había comunicado a Sarmiento que la liga ya se había roto y que él solo tenía 47 galeras y que no podía socorrerlo. De hecho, el Sarmiento ya había mandado una carta diciendo que si no le mandaban socorro, al revés, que por favor le mandasen socorro porque la cosa se ponía seria. Es relevante porque Andrea Doria da a entender en carta al emperador, Andrea Doria, el principal, el capitán general, da a entender al emperador el 6 de agosto, cuando ya estaba la cosa a punto de caer, que Sarmiento era consciente de que no había posibilidad de socorro, pero que lo había hecho para poder salir con honor en caso de tener que capitular. Y aquí me retrotraigo a lo que nos decía don Julio Albi el jueves sobre este concepto del honor tan grande. Así que, según se desea, la respuesta fue que no se pensaba rendir por cosa alguna y antes pensaba morir con toda la gente. Barbarroja quiere insistir porque no quiere desgastar a su gente, y entonces Sarmiento no quiere salir, pero lo manda a su alférez, a Garciméndez, que vuelve a decirle la famosa frase de Vuestra Alteza sepa que yo no osaré decir a mi maestre la cosa del rendir, ¿no? O sea, la cosa del rendir, hablamos de lo que queráis, pero de rendir no. Barbarroja les pone entonces cuál va a ser su estrategia y dice, bueno, ¿acaso pensáis que vamos a llegar a las manos con vosotros? Estáis engañados, porque yo os tomaré sin pelear, porque yo os conozco, y habéis de saber que el emperador tiene en 20 años un soldado viejo y el gran señor en 1 hora hace cargar 3 mahonas de pólvora. Es decir, calidad versus masa, que es lo de siempre. Así que en la mañana del 24 de julio vuelve a haber otro consejo y Sarmiento y los capitanes deciden resistir hasta el final. Así que esa misma noche vuelve a salir Garciméndez y le dice a Barbarroja que no hay nada que hacer, que van a pelear hasta el final, porque si se rinden tienen que volver a Italia, y entonces que iban a pensar de ellos allí, que no los querrían y que si fuesen a España pues tampoco los aceptarían y que no se pueden rendir. Así que, bueno, también está la célebre frase de Sarmiento de que viniesen cuando quisiesen, que procede, parece ser, de un testimonio de 2 cabos de escuadra de la compañía del capitán vizcaíno, que lograron llegar a Nápoles después del sitio y que recoge en un estudio el coronel Crespo francés, pero la cita no está referenciada, yo no he podido acceder al documento, así que me limito a mencionarlo. Bueno, pues Barbarroja va a dar orden de batir los muros y además va a ser la misma táctica de atacar con galeras la ciudadela sur, pero con tandas de 10 galeras cada vez. El 25 de julio se produce el primer asalto general, unos días más tarde hacen los españoles una salida que cogen por sorpresa a los turcos también y le hacen un gran daño. Los cronistas dicen que hubo 6.000 muertos por 50 españoles, cifras que ambas me parecen un tanto exageradas, porque poco después pues se dice que para entonces, para esa fecha, los españoles habían perdido ya 1.000 hombres, de los 3.000, 3.500 que quedaron allí, sin contar con los heridos. Además va a haber también deserciones en ambos bandos, 4 españoles desertan, detectan a 2 que van y vienen, entran y salen, y resultaron ser moriscos del Reino de Valencia que estaban en tratos con Barbarroja para intentar quemar la pólvora que quedaba, porque anteriormente había habido un incidente también de estando repartiendo pólvora, a un soldado se le cae una mecha, desprende el polvillo del suelo y revientan 2 barriles y ahí muere, resultaría de muerte el contador Luis de Córdoba, mata también a 6 artilleros, mata a 20 arcabuceros, en fin. Les quedaba muy poca pólvora y Barbarroja estaba intentando
que se destruyese el resto de la que quedaba y que además clavasen los cañones. Cuando Sarmiento lo descubre, lo que hace es ahorcar a estos dos en la muralla para que quedase a vista de todo el mundo. Uno de estos desertores españoles que había huido va a informar a Barbarroja de que la única manera de tomar la plaza era arrasando la Ciudadela Norte. Así que el almirante otomano va a ordenar que se desembarquen otros 20 cañones gruesos y va a dirigir toda la artillería a abatir completamente la Ciudadela Norte, que va a estar sometida a bombardeo durante 5 días y 5 noches sin descanso. El 5 de agosto se ordena un segundo asalto general, con miles de turcos corriendo también hacia las murallas que ya estaban arrasadas, y Cereceda dice que hasta ese momento ya se habían contado 12.553 disparos, sin contar los de la galera, de cañón. El 6 de agosto los muros de la Ciudadela ya estaban, de la Ciudadela Norte ya estaban rasos, los turcos van a llevar a cabo el tercer asalto general, el combate va a ser endiablado. Aquí les pongo, esto es una ilustración que ha hecho un profesor de ingeniería de la Universidad de Malta, con el que tuve el honor de mantener una correspondencia, donde me explicó cómo se defendían, porque no hay que hacer caso a las ilustraciones de cómo se defienden en las murallas, sino que una vez que las murallas estaban rasas por haberlas batido la artillería, el modo de defenderse en lo alto de la muralla, o incluso un poco más atrás, era así, que es lo que en las fuentes aparece como encajonado terraplenado. El encajonado terraplenado es ni más ni menos que estos tablones con estas pipas que están rellenas de arena, que sería como los bastiones Gesco de hoy en día, ¿no? Una cosa muy parecida. Y también había algunos de estos barriles con agua. ¿Por qué? Porque también en el Mediterráneo se peleaba con fuego griego. Entonces, si alguna piñata se te quedaba pegada en la armadura, ardía y se quedaba ahí pegada. Entonces lo que hacían era que se metían de cabeza en el barril de agua para sofocar el fuego. Entonces esta es una lámina muy interesante para ver cómo realmente se defendían con una muralla que ya estaba rasa. El 7 de agosto va a ser herido Francisco Sarmiento, mientras hacía una ronda de inspección. El día antes, que se me ha olvidado, el día antes, el 6 de agosto, en el tercer asalto general se hace estallar una mina justo que habían puesto debajo del foso, justo cuando están pasando los turcos por lo alto. Hay centenares de muertos, pero el ataque ese día es tan brutal que la compañía de Sarmiento, que estaba al mando de Garciméndez, de su alférez, que está destacada en la parte oriental de la Ciudadela Norte, había empezado esa mañana con 280 hombres y al final del día solo quedaban 12, y el alférez. El 7 de agosto, como digo, Francisco Sarmiento es herido, se produce el cuarto asalto general, intentan hacer estallar otra mina, que no va a estallar porque esa mañana había estado lloviendo y la cámara donde estaba la mina se había inundado de agua de la lluvia, y además, por haber llovido tanto, a los españoles se les moja la pólvora. Y esto es un serio contratiempo porque la única manera que tenían ellos de frenar era con las bocas de fuego. En el momento en que no pueden dar con las bocas de fuego, lo que hacen es que se retiran hacia el interior y forman en escuadrón. Hacen un escuadrón de pica y que sea lo que Dios quiera. Y el combate va a acabar en una lucha cuerpo a cuerpo. Según Sandoval, ese día mueren 1000 coseletes españoles y otros 1000 entre ilesos y heridos. Dice que se retiran hacia el sur a la fortaleza de Castelmare con los capitanes Munguía, Marquesa y Haro y los alféreces Galaz y Garciméndez, que van recogiendo a todos los que se encuentran hasta llegar a la Ciudadela Sur. Ese día la Ciudadela Norte se ganó y se perdió 3 veces. Bueno, pues nada más llegar a la Ciudadela Sur, se encuentran con Sarmiento. Sarmiento ordena que haya un contraataque, se intenta hacer el contraataque, pero no hay posibilidad, vuelven a tener que retirarse. Y los de Castelmare, los de la Ciudadela Sur, habían tapiado la puerta para evitar un asalto y habían echado escalas por lo alto para que los que venían huyendo subieran. Sube Garciméndez, sube Munguía, suben bastante gente por ahí, y cuando Garciméndez le dice a su capitán, a Sarmiento, que subiera, Sarmiento dice que nunca Dios tal quiera que yo me salve y los compañeros se pierdan sin mí. Es decir, que Sarmiento prefiere acabar abajo luchando, que los maten en combate. Sin embargo, parece que Barbarroja había dado instrucciones muy precisas a los genízaros para que lo capturasen vivo, pues lo querían vivo. Pero bueno, en el lance del combate es muy complicado y al final acaba muriendo. Cuando ya todo estaba prácticamente perdido, Machín de Munguía se descuelga por la muralla que da al mar
y va a buscar corriendo a un notable para pedir piedad para los 300 soldados supervivientes que quedaban en Castelmare. Barbarroja, pese a las leyes de la guerra, porque una vez que se hace batería y se entra, hay derecho a hacer lo que haga falta, se va a apiadar de esta gente y la va a perdonar. Barbarroja, además, compra a los cautivos por 15.000 ducados y el saco de la plaza para que los genízaros no los maten. Entre estos cautivos pues había bastantes capitanes y alféreces. La suerte de estos cautivos es diversa. Por ejemplo, el capitán Munguía es decapitado allí mismo en el espolón de la galera de Barbarroja. Y también busca a la cabeza de Sarmiento para llevársela al sultán, pero no logran encontrarla. A Garciméndez, por su parte, lo defiende, lo protege, porque le había cogido cierto afecto cuando entablaron la negociación. Y las cifras de pérdida otomana pues difieren. Sandoval habla de unos 12.000 turcos y 9.000 gastadores muertos. Sandoval habla de entre 16.000 turcos y morlacos, y los anales de Aragón de Dormer habla de 16.000 muertos. Otras fuentes cifran 37.000 las pérdidas, algo que parece a todas luces exagerado, pero yo creo que las otras dos podrían, comparándolo sobre todo con lo que pasó en Malta, podrían ser próximas. También hay una nota discordante, la de Andrea Doria, y ya con esto voy acabando. Que en una carta al emperador a finales de agosto, donde le dice taxativamente que se tiene por cierto que los turcos murieron en la empresa de Castelnuovo hasta 3.000 y no más, y aun disque que se creyera Barbarroja no murieron tantos porque quería hacer la guerra con la artillería solamente y no poner en aventura la vida de su hombre, que es justamente lo que le había dicho Barbarroja a Garciméndez. Se trata de una carta muy reciente, finales de agosto, apenas 20 días después del sitio, y está claro que Doria lo que está es tratando de restar importancia a un hecho de armas que iba a recorrer Europa, que sería cantado por poetas, etcétera, pero claro, tras el revés de Prevesa, la pérdida de reputación. Si ahora encima no había sido capaz de socorrer Castelnuovo, pues resulta que era otra falta de reputación más a sumar a su debe. Con lo cual intenta minimizarlo todo, incluso el efecto de que habían sido escaramuzas sin pérdida, sin importancia y tal, pero claro, eso tampoco hay una correlación ahí clara con las pérdidas españolas, que son muy grandes. Es que un contingente de 3.500 españoles viejos es mucho, es un contingente de guerra exagerado. O sea, si cayeron 3.500 españoles no fue cualquier cosa. Pero bueno, Doria tiene que vender lo suyo. Luego hay otra de Francisco Duarte, como digo, el proveedor de Ejército y Armada. Hay una carta que es también de 29 de agosto de 1539, donde a lo mejor también da una pista de lo que pudo pasar en Castelnuovo, porque en Malta resistieron con bastante menos fuerza, porque dice que... Ay, perdón. A ver, esto. Aquí sí, ahí lo tienen. Aquí no lo voy a leer entera, pero aquí pues dice que los capitanes y la gente a su cargo de Castelnuovo fueran más amigos y estuvieran conformes y unánimes como lo debieran estar, aún hoy estuvieran todos vivos, y Castelnuovo por su majestad. Es decir, que también entre ellos, o sea, no solo había habido entre Doria y los venecianos, sino que también entre estos contingentes de españoles debía haber problemas importantes que impidieron que pudieran llevar una defensa efectiva. Y bueno, pues con esto la última pincelada es que hay un hecho extraordinario que se recoge en la crónica de los Anales de Aragón, que es que el 22 de junio de 1545, 6 años después de la tragedia, unos 95 de estos hombres son protagonistas de otra hazaña, que es que fugándose en una galeota, cuando trasladaban a Hassan, hijo de Barbarroja, a Argel, de donde había salido nombrado rey, pues asaltan esa galeota, se hacen con ella y llegan a Sicilia en esta fecha de 1545. Hubo 800 supervivientes totales en Castelnuovo, contando con mujeres y niños, porque resulta que las mujeres de los soldados ese invierno de 1538-39 habían ido a Castelnuovo, con lo cual eso también da a entender que había una predisposición a estar allí bastante tiempo. Garciméndez, cuando se retira de la ciudad de la Norte, lo primero que hace es ir a buscar a su hijo, y lo menciona expresamente. Lo que pasa es que cuando llega donde lo tenía guardado,
pues los turcos se lo habían llevado ya. Pero si estaban allí con las mujeres y los hijos es que la permanencia iba a estar para largo. Así que bueno, con esto acabamos el sitio de Castelnuovo. Muchas gracias por su atención y si tienen alguna pregunta, pues estoy a su disposición. Bueno, vamos a empezar el turno de preguntas. Más que preguntar, voy a responder a tu consulta, pero antes quiero darte la enhorabuena porque, como siempre, Hugo, eres el número uno a la hora de transmitirnos con ese énfasis, esa cantidad de detalles y esa emoción que le pones a cualquier tipo de batalla, ya sea del siglo XVI o XVII. Es un lujazo escucharte. Gracias. Si eres tan amable de poner la diapositiva del sargento mayor que comentabas antes, para poner en situación a nuestros oyentes. Aquí. Esta es, sí. Esta... La de abajo, esta de aquí. Sí. Si pueden quitar la miniatura, por favor. Este fragmento de este documento incide en lo que hablábamos ayer, en lo que debatíamos con Juan Luis. En el año 37 es probable que el virrey de Sicilia nombrará a Sanz de Maestre de Campo, pero el rey, el emperador mejor dicho, anuló ese nombramiento y en el 38 Sanz, como veis, no figura entre los 3 maestres de campo que estaban allí en Castelnuovo, aunque su tercio sí estaba. Estaba el tercio de Nápoles, al mando de Sancho de Alarcón, estaba el tercio de Málaga, al mando de Juan de Vargas, estaba el tercio de Florencia, obviamente, al mando de Francisco Sarmiento, y estaba el tercio de Sicilia sin maestre de campo, lo que indica que Álvaro de Sande era, evidentemente, solo capitán. Sí, pero perdona, Fernando, es curioso que en este mismo documento... en este mismo documento no he dicho nada. Nada, continúa, por favor. Bien, pues como tú preguntabas, efectivamente, los tercios eran más parecidos a una agrupación táctica actual que a un regimiento, es decir, eran unidades operativas creadas específicamente para desarrollar un cometido durante una serie de años y no tenían ese carácter institucional orgánico que tienen ahora los regimientos. De los tercios las compañías entraban y salían en función de la necesidad táctica. Allí van a Castelnuovo 4 tercios y solo se queda uno, que como el maestre de campo designado para ser de gobernador es Sarmiento, pues el tercio que oficialmente queda como guarnición es el suyo, el de Florencia. Pero con buen criterio se le decide rehinchir con compañías procedentes de otros tercios, concretamente 4 de Málaga, que se le segregan a Juan de Vargas, 1 o 2 de Nápoles y otro par de ellas de Sicilia. Además de esas compañías fantasmas que aparecen de Piamonte, que probablemente fueran el producto de la reforma de los 3 tercios primigenios que ocurrió ese mismo año al mando de... Vienen 4 a la expedición y 3 se quedan en Castelnuovo, con lo cual la otra la recogen también para Exacto. Sicilia. Esos 4 capitanes no tenían mando en el año 37 ni en el 36, así que probablemente fueran compañías que habían sido reasignadas por el Marqués de Basto después de la reforma a capitanes nuevos, porque los capitanes antiguos habían sido encarcelados o incluso decapitados por provocar ese fraude, ¿no? Y entonces el tercio que se queda en Castelnuovo, al ser el de Sarmiento, pues se queda obviamente con su sargento mayor y todo lo demás son compañías agregadas. Por lo tanto, tienes razón cuando afirmas que efectivamente no se crea un tercio nuevo en Castelnuovo, como dicen algunos autores, sino que es Sarmiento con su tercio rehinchido, con compañía del otro. Eso es. Pero claro, con la salvedad que hacen de que dejan muy claro que esas compañías tienen su maestre de campo y que están allí de guarnición y, hombre, ahora que la unidad militar no puede perder la cohesión, pero que me extraña que el documento deje muy claro que esas compañías tienen su maestre de campo y que no es Sarmiento. Exacto, porque está previsto que la estancia en Castelnuovo sea temporal y que cuando esas compañías regresen a Italia, cada una de ellas vuelva a su tercio de origen. Correcto. Gracias de nuevo por tu presentación. Gracias, Fernando. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien quiere decir algo más? Bueno, pues le voy a agradecer esta conferencia a don Hugo y vamos a hacer un pequeño receso para ya tener la última del día, que va a ser la última de la jornada, que nos lo va a dar don Antonio Rodríguez. Ahora se van a dar un pequeño recuerdo a don Hugo de las conferencias y de las jornadas y también de nuestro colaborador, de Encina Blanca, de la bodega de Encina Blanca. Muchas gracias. Le doy ahora...
sí. Retiro esto. Bueno, pues lo dicho, a partir de ahora hacemos un pequeño receso para que la gente descanse y la siguiente conferencia, la última, será a partir de las 12:30. Hasta ahora.